En nuestra primera entrega exploramos la investigación detallada de los señores Constantinos Calítmeges, David Goldman y Jeffrey Steinberg. De estos aprendimos que los gobiernos mundiales ya para los años 70 estaban inmiscuidos en las actividades ilícitas, o mejor dicho, ya tenían más de 150 años, de acuerdo a lo que leímos en las conclusiones. Bueno, en esta presentación vamos a adentrarnos en rincones mucho más oscuros de este crimen organizado. Mr. K, o la G de gobierno. Este era el apodo que le decían a Coffin, Mr. K. Incluso podríamos insinuar que el sonido consonante de K y G son iguales, pero difieren la vibración de las cuerdas vocales. Lo mismo que decir Ga, K. La única diferencia es de que hacemos vibrar las cuerdas vocales, pero son el mismo sonido oclusivo. Bueno, si es así, entonces podríamos empezar a especular de que acaso no estamos hablando de la gran G o Mr. G de gobierno o gubernare. Entendiendo este contexto, podríamos apreciar el personaje de Kaufman y sus asociaciones con Chihuahua y Cholo. Es decir, el poder establecido es el crimen organizado. Los gobiernos son la mafia que hace el negocio a costa de las personas. Aquellos que alzamos la voz somos silenciados, difamados, suicidados o desaparecidos en cajas en un páramo, como hacía Cholo. No obstante, esta mirada objetiva del negocio de la droga puede dejar de lado las consecuencias nefastas para las víctimas. Y vamos a ser sinceros, somos los primeros en defender la libertad de los adultos. ¿Por qué o no poner en su cuerpo? ¿Qué o no consumir? ¿Qué o no comer? Si usted es adulto, su cuerpo es suyo, usted es libre de hacer lo que le da la gana. Pero también tenemos que ser sinceros de que esta industria de la droga el mercado meta no es particularmente las personas más conscientes o incluso los adultos. De hecho, muchos llegan ahí como una forma de escape porque tienen algún trauma o simplemente no tienen el conocimiento necesario para tener una decisión verdadera, o incluso a veces se convierte en una forma de enfermedad. Esta industria realmente se alimenta del sufrimiento de las personas, porque por un lado es cierto que existen aquellas personas que consumen una marihuana orgánica o que se la compran a alguien que la cultiva de manera consciente. Esto es real, existe. Sin embargo, también existe el otro lado, la otra cara de la moneda, donde esta mafia genera hierba genérica que viene hasta la mierda con parásitos astrales. Y esto es como lo más básico en realidad, porque la mayoría de drogas o estupefacientes que le dicen en el mercado son químicos sintéticos. No tiene nada que ver con la droga antigua, que era una hierba o que era un té o que era un aceite que lo fumaba o lo absorbía como hashish. No, ahora casi todos son drogas sintéticas. Casi ya no hay tanta diferencia entre estas drogas sintéticas ilegales con las drogas legales de los farmacéuticos. Y lo que siempre decimos, si el sistema, el establishment quiere que usted consuma estas sustancias, no es para que usted sea liberado, ni para que tenga una expansión de la mente, como lo haría tal vez sustancias enteógenas como la ayahuasca, la mescalina o incluso la misma cannabis. En cambio, al igual que la televisión y el alcohol, la mayoría de sustancias ilícitas son puestas ahí para detener nuestra liberación. El sistema nos quiere oprimidos, complacientes y silenciosos. Y mientras tenía esto en mente y leía este libro Dope Inc., me acordé de ciertos testimonios muy cruentos de Cathy O'Brien, particularmente en su libro Transformation of America, que es como transformación de América. Esta señora Cathy nos describe una detallada biografía sobre sus propios maltratos, abusos y torturas, que casi que hasta que lo rescató el presente esposo fue la tónica, la parte normal de su vida. Lo que siempre me ha llamado la atención, independientemente, algunos dicen que tal vez es falso, que ella y el esposo son unos grifters,
que van de conferencia en conferencia, de reunión en reunión, de llamada en llamada, de entrevista en entrevista, viviendo a costa de los demás. Y los describen a veces como charlatanes, oportunistas. Sin embargo, algo que siempre me ha llamado hasta la fecha es que ella pone los puntos sobre las sillas, llama a las personas que la abusaron ella, por sus nombres completos, y casi siempre son personas conocidas en el ámbito político estadounidense, y a la fecha ninguno la ha demandado por difamación, que siempre pasa de que si una persona famosa o si una persona famosa o relevante recibe algún tipo de calumnia, lo primero que recibe la visita es incluso a veces no es ni calumnia, puede ser hasta la verdad, pero lo primero que siempre se recibe es una llamada de los abogados del equipo legal de esta persona. Y hasta la fecha no ha existido ese tipo de denuncias contra Cathy O'Brien. Incluso, por lo que explica ella en el libro, la razón realmente por la que han tratado de detener la publicación del libro y todas sus conferencias es porque dice que lo que ella escribe en ese libro se tiene que tapar por cuestiones de seguridad nacional, porque algunos de esos que estaba escribiendo ella fueron operaciones encubiertas que no han sido desclasificadas. Todo lo que básicamente están diciendo que lo que escribe es verdad y que está infringiendo en la seguridad nacional, no tanto diciendo cosas que son mentiras o difamando personas que no hicieron esas cosas que ella dice. Bueno, ahora vamos a tomar parte de esos extractos para expandir esta idea de que el negocio de narcotráfico, los gobiernos o estas redes de corrupción, estas mafias, son más crueles de lo que nos pone a leer el texto. MK Ultra. Para entender mejor, debemos recordar que Cathy O'Brien fue víctima del proyecto encubierto conocido como MK Ultra de la CIA. En sí, este era el nombre que encubría muchísimos subproyectos que buscaban la manera más efectiva para la manipulación y control de la mente. Especialmente ella fue víctima del subproyecto Monarch. En el libro de Jim Keith, Mass Control o Control de las Masas, este da una buena introducción o una breve introducción para más o menos uno tener en cuenta qué era MK Ultra, que por cierto es un proyecto real. Si alguien le dice a usted que esas cosas no existen, tiene que dígale a esa persona que mejor vaya a su tarea, porque literalmente fueron documentos desclasificados que se les olvidó destruir. De hecho, oficialmente Bill Clinton en su administración salió pidiendo disculpas en nombre del gobierno estadounidense a las víctimas, que algunas de ellas fueron compensadas en unos hearings, unas reuniones que hubieron frente al Congreso, donde las víctimas dieron su testimonio y se determinó de que el gobierno estuvo transgrediendo. Entonces es un proyecto real, no es que nos dicen de que es que eso se lo inventan porque así. Y Jim Keith, de hecho, todo este libro que trabaja lo hace en base a documentación o incluso patentes que él logra encontrar. Siempre encuentra patentes en sus libros. Él explica: la siguiente es una lista de los principales y tempranos experimentos de la CIA para el control de la mente con breves descripciones, así documentados en el registro del Congreso en 1977 por el Subcomité de Investigación de Salud y Científica del Comité de Recursos Humanos. MK Delta. Este fue aparentemente el primer proyecto establecido por la CIA en octubre del 52 para el uso de bioquímicos en operaciones clandestinas. Tal vez nunca fue implementado a nivel operacional. MK Ultra es el proyecto sucesor de MK Delta, establecido en abril de los 53 y finalizado en algún momento hacia final de los 60, probablemente luego el 66. Este programa consideró varios medios para el control del comportamiento humano. Las drogas solo fueron un aspecto de esta actividad. MK Naomi. Este proyecto inició en los 50 y finalizó en los 69. Este pudo haber sido el sucesor de MK Delta. Su propósito fue crear reservas de materiales incapacitantes y letales para desarrollar los artilugios para la diseminación de estos materiales. No saben ni para qué putas iban a hacer eso, pero para nada bueno, me imagino. MK Search.
Ese fue aparentemente el proyecto sucesor de MKUltra, que inició en el 65 y fue finalizado en el 73. El objetivo de este proyecto fue el desarrollo de la capacidad para manipular el comportamiento humano de la manera predecible mediante el uso de drogas. MK Chickwit, este fue aparentemente el proyecto, parte del proyecto MK Search. Su objetivo fue la identificación de desarrollos de las nuevas drogas en Europa y Asia y así obtener información y muestras. MK Open, este fue también aparentemente parte del proyecto MK Search. Su objetivo fue la prueba de los efectos en el comportamiento y toxicológicos de ciertas drogas, animales y personas. Por lo menos esas víctimas que decía yo, era como poner un anuncio en el periódico, decía, sea voluntario para un grupo de control o un experimento de una nueva droga que vamos a lanzar en el mercado, pero necesitamos saber cómo se comporta. No era ninguna droga farmacéutica, simplemente le daban un vaso con agua y le echaban LSD sin explicarle más o menos cuáles eran los efectos secundarios. Y alguna gente tuvo un mal viaje. Y más bien se convirtió en una forma de trauma porque no estaban preparados para esa experiencia. Otra de las investigaciones fue de que la CIA introdujo hashish, marihuana, este tipo de ácidos en la cultura beatnik en los 50s y 60s en San Francisco. Y algunos indican de que el movimiento juvenil o el movimiento estudiantil que surgió en los 60s como forma de protesta antiguerra, antifascismo, fue infiltrado por lo que luego nosotros conoceríamos como los hippies, con el amor, paz, tune in, tune out, consumamos drogas, seamos felices, hagamos el amor y no la guerra, como una forma de desestabilizar y desmoralizar el movimiento juvenil, destruyéndolo por completo. Y algunos argumentan de que, de hecho hay un libro que se llama Laurel Canyon, ahorita no me acuerdo el nombre del autor, donde todos estos disque hippies que aparecieron, todos estos luminarios de los hippies, en realidad eran, ¿cómo le puedo decir? Como infiltrados, topos de la inteligencia militar o de la CIA. Para dar un ejemplo, Jim Morrison, en realidad era James Morrison Jr., el padre James Morrison Sr., estaba al mando de las operaciones en la bahía Tonkin, que en teoría surgió el conflicto de Vietnam. Él estaba a cargo de las operaciones y de hecho luego se descubrió de que no existió tal bombardeo por el Vietcong hacia un navío estadounidense. Nunca sucedió, pero él estuvo ahí instigando. Entonces creo que Frank Zappa también y los papás eran parte de la inteligencia militar, o por lo menos para la guerra bioquímica. Siempre existen todos esos serie de elementos. Entonces probablemente la parte MKUltra sería la parte operativa, la parte práctica para entender, y la implementación a gran escala de los ingenieros sociales sería, tal vez fue la parte de los documentos que se destruyó, que hasta el momento hay cierta manera de conectarlo. Entonces todo esto, pues, estamos viendo de que las redes de corrupción, las redes de narcotráfico utilizan la droga para objetivos muy específicos, que es la ingeniería social, que lo vamos a estar leyendo más adelante. Las iniciales de MK, ahorita no me acuerdo particularmente cuál fue el autor, si fue el que lo leí o lo vi en algún video. Se especula que realmente son iniciales en alemán, no es mind control, que serían en inglés, porque control en inglés es con C. Pues dicen que se escribió como K porque venía de los alemanes. Claro, la palabra Meinung Control, Meinung no es propiamente mente, sino más, por lo que vi en el diccionario, es más de opinión. Entonces ya no estamos hablando de control mental, sino control de la opinión, y puede ser incluso control de la opinión pública, porque MKUltra no, a pesar de que los experimentos eran sujetos, le era implementarlo a gran escala a nivel de la sociedad. De hecho, me menciono esto de las iniciales en alemán porque Keith menciona o conecta en sus libros a los nazis alemanes en su otro libro, que es de leerse de fijo, es como introducción básica, se llama Mind Control, World Control, control mental o control mundial. La clave para el MKUltra de la CIA y los otros programas de alteración de la mente, tanto científica y filosóficamente, fue la conexión nazi.
Desde los 30 hasta la final de la Segunda Guerra Mundial, los psiquiatras en Alemania habían implementado la espeluznante filosofía eugenésica darwiniana que había heredado del occidente, como del inglés Francis Galton y aparentemente era un primo de Charles Darwin. Las bases de esta filosofía trataban con la mejora de las cualidades hereditarias de una raza. Esto podría ser conseguido mediante la eugenesia en varias maneras, incluyendo el apareamiento selectivo y la esterilización de los mentales defectuosos y razas entre comillas inferiores. Y es algo muy interesante que también existe esas extrañas relaciones que había con las élites en teoría estadounidenses con sus contrapartes en Alemania, algunas sociedades secretas como ejemplo The Skull and Bones. Era tal vez un ala o como decir una franquicia que se abrió en Estados Unidos de una sociedad secreta que ya existía en Alemania. Toda esta idea de la eugenesia, de hecho los nazis tomaron esas ideas de las aplicaciones que ya existían en Estados Unidos. Algunos estados de Estados Unidos todavía mantenían esa idea de esterilizar a los mentales defectuosos, como aquí dice, y tenían como ley eso. Fue hasta los 70s que apenas empezó a quitar ese tipo de mentalidad. Entonces, la idea de que los nazis y los estadounidenses eran como enemigos, tal vez en un frente eran enemigos, pero con el proyecto Paperclip muchos teorías científicos se trajeron. Unos se trajeron para Estados Unidos, entonces se mandaron a Rusia, que es lo que más o menos está explicando aquí Keith, que estamos lidiando con nazis. Modelo presidencial. Kathy O'Brien fue víctima de este proyecto, como dije anteriormente. Particularmente ella explica que sus múltiples personalidades la convertían en una especie de robot. Se más o menos dice que mediante el trauma excesivo, trauma extremo, la mente consciente es incapaz de mantener un trauma. Si usted alguna vez ha tenido un accidente, un trauma muy fuerte, yo lo he tenido, donde literalmente uno no se acuerda de lo que pasó. Nada más como que despierta y ya ha pasado cierto tiempo desde ese trauma. Pues bien, cuando usted se le induce a ese trauma de manera continua y ojalá desde la pura infancia, su mente va en esta, como que se quiebra, se compartimentaliza y empieza a desarrollar múltiples personalidades. Y estas múltiples personalidades son diferentes de la primera y están en teoría capacitadas para manejar el trauma. Pues bien, la idea de toda esta ciencia del control mental, por lo menos en el caso de Kathy O'Brien, era crear especie de robot donde la conciencia de ella se perdía, pero seguía siendo, estaba semiconsciente, podía recibir instrucciones y cumplir tareas tal cual fuera un robot. Básicamente el inconsciente o subconsciente tomaba preponderancia y recibía las instrucciones de acuerdo a ciertas palabras claves, a ciertos sonidos. Y a ella se le, por lo menos lo que describe ella, se le vendía literalmente como una modelo presidencial, como el mejor robot o el mejor esclavo, que en realidad es lo que ella era, que se puede tener para operaciones encubiertas. Y lo que explica, o por lo menos lo que le explicaban a ella, no le explicaban a ella, estaban hablando enfrente de ella, pero como ella estaba inconsciente o la conciencia había perdido, hablaban enfrente de ella como si estuviera hablando frente de una computadora. Ni siquiera le pone esta atención de que la computadora lo está oyendo, está grabando todo lo que está diciendo. A ella se le vendía como este modelo presidencial, lo mejor de lo mejor. Y de hecho era una versión mejorada del prototipo que fue Marilyn Monroe. Es una lectura increíble, trágica, cruenta, pero muy instructiva. Además era ella, como dije, al estar en ese estado hipnótico, ella era incapaz de recordar o siquiera de negarse. Cuando se estaba en este trance, ella no se acordaba lo que hacía y luego aparecía días después con tiempo perdido. No sabía muy bien qué lo había pasado y a veces descubría que tenía serias lesiones en su cuerpo del todo el maltrato sexual y psicológico y físico que había recibido, pero era incapaz de recordar o ni mucho menos negarse a hacer eso. Y dependiendo de su misión, el operador de su mente, que se llama handler en inglés, elegiría una compartimentación específica de la mente dependiendo de lo que quería hacer. Por un lado, se podía accionar un modo para la prostitución,
que era algo con lo que se vendía ella propiamente, pero por otro también se podía enviar una misión encubierta para hacer una entrega o enviar un mensaje a cierto lugar y a cierta persona. Como dije, ella fue rescatada por un señor que se convirtió luego en su esposo, y fue gracias a la ayuda de esta persona que empezó a rescatar esas memorias ocultas, y se dio cuenta de lo que la clase de vida que había llevado hasta ese momento. Ella más o menos intuía, pero no sabía muy bien cómo recordar, no era algo fácil para ella. Vamos a leer un par de extractos del libro, por lo menos los extractos menos fuertes, para ir asociándolo con esa idea de que tenemos de que lo que vemos en la televisión no es justamente lo que pasa detrás de bastidores. Yo estuve con Cox, nada más para darle a entender que Cox en teoría fue su primer esposo, pero en realidad el papá de Kathy se la vendió a Cox, y Cox la usó como para esclavizarla y hacer su propia carrera. Yo estuve con Cox en numerosas ocasiones cuando estaba a cargo del trasiego de armas y cocaína, y activando mercenarios específicos para operaciones así indicadas por Johnston. En el curso de estos viajes ve numerosos arsenales clandestinos y armas de reserva que eran conocidos por el senador Johnston, pero no fue en instalaciones militares. También estuve al tanto de operaciones de cocaínas aprobadas por el gobierno. Entonces, todo lo que estoy diciendo no son inventos y no lo niega, nadie lo ha negado. Así como eso es mentira, o esa señora está loca. Más adelante dice: el senador Johnston me envió para darte esto. Le entregué a Clinton un sobre marrón delgado y grande, y tengo un polvo de hada garantizado que te hará volar. Tomé el alijo de cocaína del que Johnston compartió con Clinton en su bolsillo. Perdón, de mi bolsillo. Clinton inhaló 2 líneas de cocaína inmediatamente. Él sonrió. Dile a Ben que estoy impresionado. Me mostró la puerta. En el siguiente extracto, Kathy explica los motivos o agenda de esta mafia internacional. Bert también justificó mi victimización diciendo: has perdido tu mente de todas maneras, y al menos tienes un destino y un propósito que ahora es mío. La implicación de nuestro país en la distribución de drogas, pornografía y trata de blancas era justificada como los medios para obtener el control de las actividades ilegales internacionales para financiar el presupuesto oculto, Black Project que le dice ella, de las actividades encubiertas que traería paz mundial a través de la dominación global y control total. Él se diera la creencia que el 95% de la gente en el mundo quiere ser llevado de la mano por ese 5%. Y dijo que esto puede ser demostrado porque el 95% no quiere saber qué pasa realmente en el gobierno. Espero que se entienda nuestro escepticismo luego ahora de leer esto. Lo que es ese uso de drogas estupefacientes ofrecidos en el mercado. De nuevo, si usted logra conseguir sustancias enteógenas naturales ofrecidos o intercambiados con alguien completamente consciente, de hecho le recomiendo hacer eso, pero se va a ir a la esquina a comprar cualquier droga que le vendan, mucho menos como el crack o este tipo de mierdas. Eso está ahí puesto por lo mismo que lo mantienen a usted pagando impuestos. En primera instancia son puestas ahí para la modificación de la mente, eso es cierto. Pero como consecuencia esto crea un zombie, un normie complaciente que cree que es muy libre y transgresor por consumir productos sintéticos. De la misma manera que hay drogas en su esquina, también hay alcohol en el supermercado o estos alimentos transgénicos. En segundo grado, y en última instancia, este consumidor, este zombie, está ayudando a financiar los miles de proyectos clandestinos como la trata de blanca, trasiego de armas y el robo y esclavitud del planeta. A lo largo de su libro, Kathy ejemplifica los proyectos en los que ella participó. No obstante, como dije, no lo hizo voluntariamente. Ella en realidad era una esclava de varios directores que abusaron de ella. Además, eso la programaron para ejecutar estas misiones clandestinas. Por ejemplo, ella describe: el dinero generado por la venta de cocaína era supuestamente usado para financiar grandes embarques de armas hacia Arabia Saudita. Según consta, estas armas eran distribuidas en los países vecinos. Las ganancias luego eran reenviadas a la causa contra los Reagan,
que eso no lo he mencionado hasta el momento, pero en los 80 hubo un gran escándalo con los Irán Contra, que literalmente estaban vendiendo armas a Irán y por muchos recovecos, por muchos intercambios de manos, eso está ayudando para financiar la contrarrevolución en Nicaragua. Para darle una idea, una entender qué es la contra, por si no, tal vez muy joven y no tiene idea, cuando los sandinistas llegaron al poder en Nicaragua, que de hecho es un vecino de Costa Rica donde yo vivo, los sandinistas le patearon el culo a Somoza, y como toda revolución, los revolucionarios creen que ellos son los que van a llegar a dominar. Pero luego durante la fase de estabilización llegan otros a decir qué es lo que realmente va a pasar. Y todos estos revolucionarios se dan cuenta de que las cosas son muy diferentes de como ellos lo pensaron. Esto más o menos ya lo aprendimos con Yuri Bishmanov en la antigua presentación. Ahorita no me acuerdo si es el Corredor del Laberinto. Creo que sí. Donde estudiamos lo que él explica con las 4 frases. Pues bien, llegó la fase de estabilización en Nicaragua y muchos los revolucionarios se dieron cuenta de que las cosas no eran como ellos creían. Entonces se volvieron los contra. Es el problema de los revolucionarios cuando se dan cuenta de lo que es realmente la revolución. Se vuelven sus enemigos más acérrimos y anticomunistas y casi que empiezan a volvérsele la tortilla hacia el fascismo. Esos eran los contra de Reagan. Que Reagan estaba financiando, por lo menos la administración Reagan estaba financiando con dinero contra los contras para en teoría derrocar el gobierno de Daniel Ortega, los sandinistas. Obviamente no funcionó. El libro de Cathy O'Brien nos sirve para aprender, educarnos de la clase de mentalidad de aquellos que creen detentar el poder. Esos ingenieros sociales, esos hechiceros extraños. Pero cuando digo a veces hechiceros, a veces pierde el concepto de la palabra. Se imaginan que está ahí un viejillo con una bata negra alrededor de un caldero. En realidad más se parece a lo que estaba hablando Bert, un psicólogo ancestral que sabe qué sonidos, qué actitudes, qué palabras clave pueden despertar cierta estado mental, cierta reacción emocional ante esos estados y ejercer un cambio en base a su voluntad menor, a la voluntad de su ego sobre el cosmos, sobre el mundo. Tal vez no directamente, pero sí influenciando a los pobres como Cathy O'Brien o a los tontos como los seguidores de órdenes para hacer ese cambio en el mundo. Eso es lo que realmente me refiero con los hechiceros. Y algunas veces, si no es casi todo el tiempo, va de la mano que son también psicópatas, si no primarios, tal vez secundarios. Y no les importa lo que haya que hacer con tal de detentar el poder, con tal de mantener ese círculo de poder. Van a hacer lo que sea. Si hay que esclavizar, si hay que abusar a cuanta inocente sea posible, lo van a hacer. Si van a vender droga con tal de financiar sus guerras secretas, lo van a hacer. Si para aumentar, si para vender nuevas ofertas de bienes raíces en Gaza hay que exterminar todo un pueblo entero, vamos a financiar el ejército israelí con tal de que nos haga eso. O financiar los revolucionarios Antifa en Estados Unidos o introducir ilegales en Europa para reemplazar la antigua. No importa los medios. El fin justifica los medios, como decía Maquiavelo. Bueno, esto ha sido esta entrega. En la siguiente vamos a seguir explorando estos detalles. Y de nuevo, muchas gracias por su tiempo. Nos hablamos pronto. Today, a young man on acid realized that all matter is merely energy condensed to a slow vibration. That we are all one consciousness experiencing itself subjectively. There is no such thing as death. Life is only a dream, and we are the imagination of ourselves.